El sonido penetrante de un disparo rompe el inquietante silencio de una calle de Londres bombardeada. Sigue el grito agonizante de un hombre que resuena a través de los callejones llenos de escombros. A medida que el olor acre de la pólvora se disipa, vemos una figura tropezando entre los escombros de lo que alguna vez fue un orgulloso edificio victoriano. La sangre se filtra entre sus dedos mientras agarra lo que queda de su brazo izquierdo, dejando un rastro macabro a su paso. Este es Hans Mueller, un hombre cuya vida está a punto de cambiar para siempre, un espía nazi al borde de un extraordinario acto de redención. Corre el año 1944 y Europa está envuelta en las llamas de la Segunda Guerra Mundial. Pero para entender cómo se encontró Hans en ese momento, sangrando y desesperado en las calles de Londres, debemos retroceder. Volvamos a 1939, cuando el mundo estaba al borde del caos y un joven alemán tomó una decisión que lo encaminaría a este fatídico camino. Hans Mueller nació en el año 1915, en la pintoresca localidad de Heidelberg. Su infancia estuvo marcada por las secuelas de la Gran Guerra, la humillación de la derrota de Alemania y las dificultades económicas que siguieron. Sin embargo, dentro de los muros de la casa Mueller, persistía una Alemania diferente. El padre de Hans, profesor de literatura en la Universidad de Heidelberg, inculcó en su hijo el amor por las artes y la creencia en la igualdad fundamental de todas las personas. Sin embargo, a medida que Hans creció, el mundo que lo rodeaba estaba cambiando. El ascenso al poder del partido nazi trajo consigo una marea de nacionalismo y antisemitismo que parecía imparable. Hans observó con creciente inquietud cómo amigos y vecinos abrazaban la nueva ideología y cómo se quemaban libros en la plaza de la universidad donde una vez dio clase su padre. En el verano de 1938 todo cambió. El padre de Hans, que expresaba su oposición al régimen nazi, desapareció. La versión oficial era que había huido del país, abandonando a su familia. Pero Hans sabía la verdad. Había visto llegar los coches negros en mitad de la noche y había oído los sollozos ahogados de su madre. Solo y asustado, Hans tomó una decisión que lo perseguiría durante años. Se unió a la Abwehr, el servicio de inteligencia militar de la Alemania nazi. No fue por creer en la ideología nazi, sino por una esperanza desesperada de que, desde dentro del sistema, pudiera proteger lo que quedaba de su familia y tal vez incluso descubrir la verdad sobre el destino de su padre. El entrenamiento fue agotador. Durante meses, Hans aprendió las artes del espionaje, descifrado de códigos, vigilancia y combate cuerpo a cuerpo. Aprendió a adoptar nuevas identidades tan fácilmente como cambiarse de ropa, a mentir de manera convincente incluso bajo el escrutinio más intenso. Mientras tanto, enterró sus dudas y recelos en lo más profundo de sí mismo, construyendo una fachada del perfecto agente nazi. En agosto de 1939, mientras Europa contenía la respiración anticipando la guerra, Hans recibió su primer encargo importante. Iba a ser insertado en Gran Bretaña, de forma encubierta, para recopilar información de inteligencia sobre los planes militares británicos. Era una misión de suma importancia, que podría inclinar la balanza del conflicto que se avecinaba. Al amparo de la noche, Hans cruzó clandestinamente el Canal de la Mancha en un pequeño barco pesquero. El viaje fue traicionero. El pequeño barco sacudido por olas furiosas mientras las patrullas de la Royal Navy buscaban en las aguas. Hans pasó esas largas horas acurrucado en la bodega del barco, con la mente llena de miedos y dudas. ¿Y si lo descubrieran? ¿Qué pasaría si no pudiera mantener su tapadera? Y debajo de todo, una pregunta más profunda y preocupante: ¿estaba haciendo lo correcto? Cuando amaneció el 1 de septiembre de 1939, Hans pisó suelo británico. El mismo día, a cientos de kilómetros de distancia, tanques alemanes cruzaron la frontera polaca, encendiendo la chispa que pronto sumergiría al mundo en la guerra. Hans sintió el peso de la historia sobre sus hombros mientras se dirigía a Londres, armado únicamente con su ingenio y una identidad falsa como un banquero suizo llamado Thomas Becker. Los primeros días de su misión fueron una danza delicada para establecer su tapadera y hacer las conexiones correctas. Hans, ahora Thomas, se instaló en un modesto apartamento en Kensington, cultivando cuidadosamente la imagen de un expatriado neutral que simpatizaba con la causa británica. Se unió a un club de ajedrez local,
Se convirtió en un habitual de un pub frecuentado por funcionarios públicos e incluso se ofreció como voluntario para el servicio de guardia antiaéreo. Mientras tanto, observaba, escuchaba y recopilaba fragmentos de información para transmitirlos a sus encargados en Berlín. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Hans se sintió cada vez más desgarrado. El Londres que experimentó no era la sociedad decadente y degenerada que le habían hecho creer que existía. En cambio, encontró una ciudad de gente resiliente y digna que enfrentaba la perspectiva de la guerra con sombría determinación. Observó cómo los niños eran evacuados al campo, cómo los globos de bombardeo se elevaban sobre el horizonte de la ciudad, cómo los ciudadanos comunes y corrientes se preparaban para defender sus hogares y su forma de vida. El Blitz comenzó en septiembre de 1940 y con él llegó un nuevo nivel de horror. Noche tras noche, Hans se acurrucaba con sus vecinos en los refugios antiaéreos, sintiendo que el suelo temblaba con cada bomba que caía. Vio calles enteras reducidas a escombros y observó cómo los rescatistas excavaban entre los escombros para llegar hasta los supervivientes. Y, sin embargo, en medio de la destrucción, fue testigo de increíbles actos de valentía y bondad. Extraños ayudando a extraños, comunidades uniéndose frente a la adversidad. Fue durante una de estas redadas que Hans conoció a Sarah Cohen. Era una joven judía que había logrado escapar de Alemania justo antes de la guerra, una de las pocas afortunadas que había visto la escritura en la pared y había salido a tiempo. Acurrucados en un estrecho refugio subterráneo, mientras el mundo sobre ellos ardía, comenzaron a hablar. Sarah le contó a Hans su vida en Berlín, la erosión gradual de sus derechos y su dignidad que la había obligado a huir de su hogar. Habló de las familias que quedaron atrás, de los crecientes rumores sobre campos y deportaciones masivas. Sus palabras, dichas en voz baja a la luz parpadeante del refugio, atravesaron a Hans como un cuchillo. Por primera vez, se vio obligado a afrontar la plena realidad de en que era cómplice su país, en que él. Esa noche marcó el comienzo de un profundo cambio en Hans. Mientras continuaba con los movimientos de sus deberes de espía, su corazón ya no estaba en ello. Comenzó a proporcionar a sus encargados información que era sutil y crucialmente errónea. Movimientos de tropas desviados unos cuantos kilómetros, cronogramas de envío retrasados 1 o 2 días. Pequeñas discrepancias que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte para los soldados y civiles aliados. Cuando el año 1941 se convirtió en el 42 y luego en el 43, la doble vida de Hans se volvió cada vez más precaria. Caminaba sobre el filo de la navaja, constantemente temeroso de ser descubierto por ambos lados. El estrés pasó factura. Perdió peso, desarrolló insomnio y saltaba ante cada sonido inesperado. Pero también encontró momentos de alegría inesperada, particularmente en su amistad cada vez más profunda con Sarah. Su relación, iniciada en aquel refugio antiaéreo, floreció a pesar de las circunstancias. Se reunían para tomar el té en pequeños cafés, compartían cupones de racionamiento para preparar comidas escasas pero preciadas, caminaban juntos por parques marcados por cráteres de bombas pero aún desafiantemente verdes. La fuerza y la resistencia de Sarah inspiraron a Hans y reforzaron su determinación de hacer todo lo posible para socavar el esfuerzo bélico nazi. Si estás cautivado por el viaje de Hans hasta ahora, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchas más historias increíbles de valentía y sacrificio de la Segunda Guerra Mundial que no querrás perderte. A medida que la marea de la guerra comenzó a cambiar, con las derrotas alemanas en el norte de África y la Unión Soviética, los encargados de Hans se volvieron cada vez más desesperados por obtener información útil. La presión sobre él se intensificó y supo que sus sutiles actos de sabotaje no serían suficientes por mucho más tiempo. Necesitaba hacer algo más, algo que pudiera marcar una verdadera diferencia. La oportunidad llegó en la primavera de 1944. A través de su red de contactos cuidadosamente cultivada, Hans se enteró de una contraofensiva alemana planeada contra la esperada invasión aliada de Francia. Era el tipo de inteligencia que podía cambiar el curso de la guerra y salvar potencialmente miles de vidas. Pero transmitirlo a los aliados casi seguramente lo expondría como un agente doble. Durante días, Hans estuvo angustiado por la decisión. Pensó en su madre en Alemania, en los riesgos que correría si se descubriera su traición. Pensó en Sarah, en el futuro que habían empezado a imaginar juntos.
y pensó en todas las vidas que estaban en juego, tanto aliadas como alemanas, que podían salvarse si la información llegara a las manos adecuadas. Al final, la decisión no se tomó en un momento de gran dramatismo, sino en un tranquilo instante de claridad. Hans caminaba por St. James Park y observaba a los niños jugar en un parque infantil construido sobre un refugio antiaéreo. En ese momento, al ver la resiliencia de la vida frente a la guerra, supo lo que tenía que hacer. Los siguientes días fueron un borrón de cuidadosa preparación. Hans codificó la información de inteligencia sobre la contraofensiva alemana en una serie de cartas aparentemente inocuas, para pasarlas a su contacto británico a través de un complejo sistema de entrega sin salida. Ató cabos sueltos, destruyó documentos incriminatorios y se preparó para cada contingencia que se le ocurrió. Para lo que Hans no podía prepararse era para el hecho de que él no era el único que hacía movimientos. Sin que él lo supiera, la contrainteligencia alemana había empezado a sospechar de los recientes fracasos de las operaciones basadas en su inteligencia. Habían enviado a un agente a Londres para investigar, y ese agente había estado vigilando a Hans durante días. En la noche del 2 de junio de 1944, apenas unos días antes de la planeada invasión aliada de Normandía, Hans se dispuso a llegar a su último punto muerto. Las calles de Londres estaban a oscuras bajo estrictas condiciones de apagón, y la única iluminación procedía del destello ocasional de los reflectores que escaneaban el cielo en busca de aviones enemigos. Hans se movía con cuidado entre las sombras, con todos los sentidos alerta a las señales de peligro. Estaba tan concentrado en su destino que casi se perdió el sonido de pasos detrás de él, casi, pero no del todo. Años de entrenamiento comenzaron a funcionar y, sin perder el paso, tomó una serie de giros aleatorios, tratando de confirmar si realmente lo estaban siguiendo. El juego del gato y el ratón los llevó por callejones estrechos y edificios bombardeados, alejándose de la ruta prevista por Hans. Su corazón se aceleró al darse cuenta de las implicaciones. Si lo seguían, significaba que su tapadera había sido descubierta. Todo, su misión, su vida, la seguridad de Sarah, estaba en peligro. Finalmente, en el armazón de un edificio que claramente había visto días mejores, Hans decidió enfrentarse a su perseguidor. Se escondió detrás de una pared que se estaba desmoronando, sacó la pistola que llevaba pero que esperaba no usar nunca y esperó. El enfrentamiento, cuando se produjo, fue rápido y violento. El seguidor de Hans, un hombre al que reconoció con sorpresa como un compañero agente de la Abwehr llamado Klaus, dobló la esquina con su propia arma en la mano. Por un momento, los dos hombres se miraron fijamente, un cuadro de traición y lealtades en conflicto. ¿Por qué, Hans?, preguntó Klaus. Su voz era una mezcla de ira y genuina confusión. ¿Por qué traicionar todo por lo que hemos luchado? Hans no respondió. En cambio, tomó una decisión que le costaría muy caro, pero que potencialmente salvaría innumerables vidas. Se abalanzó sobre Klaus, perdiendo su puntería justo cuando el otro hombre disparaba. La bala que iba dirigida al corazón de Hans atravesó su brazo izquierdo, rompiendo huesos y desgarrando músculos. El dolor fue inmediato y abrumador. Pero Hans no dejó que eso lo detuviera. Con su brazo bueno, luchó contra Klaus. Su lucha era feroz y desesperada. Atravesaron la deteriorada habitación, cada uno luchando por sobrevivir. Al final, fue la desesperación de Hans la que triunfó. Con un esfuerzo final lleno de adrenalina, logró apuntar el arma de Klaus contra él. El disparo sonó, ensordecedor en el espacio cerrado, y Klaus cayó al suelo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la luz desapareciendo rápidamente de ellos. Hans se quedó allí, jadeando y sangrando. El impacto total de lo que acababa de suceder lo invadió. Había matado a un hombre, no a un enemigo sin rostro, sino a alguien con quien había entrenado, alguien que había sido un amigo. La guerra, que parecía tan lejana incluso cuando cayeron las bombas sobre Londres, de repente se había vuelto intensamente personal. Pero no hubo tiempo para pensar en ello. Se habrían escuchado los disparos, se habrían hecho preguntas y todavía habría que entregar la información vital que llevaba consigo. Agarrando su brazo destrozado, Hans salió tambaleándose del edificio y se adentró en la noche. Nos acercamos a un momento crucial en la historia de Hans. Las decisiones que tome en los próximos minutos tendrán consecuencias de gran alcance.
Si estás tan interesado en su destino como nosotros, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. No querrás perderte lo que sucederá a continuación. Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de Hans por el resto de su vida. El dolor de su brazo era insoportable. Cada latido enviaba nuevas oleadas de agonía a través de su cuerpo. Las calles de Londres, alguna vez tan familiares, ahora le parecían un paisaje extraño mientras las recorría, dejando un rastro de sangre a su paso. Su entrenamiento le decía que fuera a la tierra, buscara una casa segura y atendiera sus heridas. Pero el peso de la información que llevaba le impulsó a seguir adelante. Sabía que cada minuto contaba, que la información que tenía podría salvar miles de vidas si llegaba a tiempo al mando aliado. Fue en este estado, medio delirante por el dolor y la pérdida de sangre, que Sarah lo encontró. Ella había estado de camino a su encuentro, preocupada por su reciente comportamiento distraído. La visión de Hans, pálido y sangrando, apoyado contra una pared en un callejón oscuro, casi le detuvo el corazón. «Hans», gritó ella, corriendo a su lado. «¿Qué pasó? Necesitamos llevarte a un hospital». Hans meneó débilmente la cabeza. «No hay tiempo», jadeó. «Sarah, escúcheme. No soy quien crees que soy. Yo era un espía alemán». La expresión de sorpresa y traición en el rostro de Sarah era casi más de lo que Hans podía soportar. Pero siguió adelante, sabiendo que lo que tenía que decir era más importante que cualquier dolor personal. «Pero ya no pude hacerlo más», continuó. «He estado trabajando contra ellos y ahora tengo información que podría ayudar a poner fin a la guerra. Pero no puedo entregarla yo mismo, no así». La expresión de Sarah cambió de traición a determinación. Cualesquiera que fueran sus sentimientos sobre el engaño de Hans, comprendía la gravedad de la situación. «Dime qué hacer», dijo simplemente. En susurros apresurados y doloridos, Hans explicó sobre el punto muerto, sobre los mensajes codificados escondidos dentro de cartas de apariencia inocente. Describió la ubicación, las señales de reconocimiento, todo lo que su contacto necesitaría saber. Mientras hablaba, el sonido de las sirenas antiaéreas comenzó a sonar en la distancia. La guerra, siempre presente, se entrometía en este drama privado. Ambos sabían que se les había acabado el tiempo. «Ve», dijo Hans, empujando a Sarah con su brazo bueno. «Hazles llegar esa información. Es más importante que cualquier otra cosa en este momento». Sarah vaciló por un momento, dividida entre su deber para con la causa mayor y su preocupación por Hans. En ese momento, Hans vio en sus ojos todo el futuro que podrían haber tenido juntos, un futuro que ahora estaban perdidos. Hans insistió, esta vez con más fuerza, y con una última mirada angustiada, Sarah se dio vuelta y corrió hacia la noche. Al quedarse solo, Hans se permitió un momento de debilidad. Se deslizó por la pared, dejando una mancha de sangre, y se sentó pesadamente en el suelo. El dolor en su brazo se había desvanecido hasta convertirse en un latido sordo, reemplazado por una frialdad que se extendía y que sabía que no era una buena señal. Mientras estaba sentado allí, esperando lo que vendría después, los pensamientos de Hans vagaban. Pensó en su infancia en Heidelberg, en las lecciones de su padre sobre el bien y el mal. Pensó en sus primeros días en Londres, en la comprensión gradual de que estaba en el lado equivocado de la historia. Y pensó en Sarah, en la breve felicidad que habían encontrado en medio del caos de la guerra. El sonido de unos pasos acercándose lo sacó de su ensoñación. Por un momento salvaje, pensó que Sarah había regresado por él, pero cuando miró hacia arriba, vio en cambio los rostros severos de dos soldados británicos, con sus rifles apuntando a él. «No te muevas», ladró uno de ellos. «Manos donde podamos verlas». Con una mueca de dolor, Hans levantó su brazo sano. «Me rindo», dijo, su voz apenas era más que un susurro. «Y tengo una historia que querrás escuchar». Las siguientes horas transcurrieron borrosas para Hans. Fue detenido y sus heridas fueron atendidas por médicos del ejército. La pérdida de sangre había sido grave. Durante un tiempo no estaba claro si sobreviviría. Pero Hans se aferró a la vida con la misma determinación que lo había llevado a volverse contra sus superiores. Mientras entraba y salía de la conciencia, Hans era consciente de las intensas discusiones que ocurrían a su alrededor. Captó fragmentos de conversaciones, espía alemán,
Inteligencia valiosa. Operación Overlord. No sabía si Sara había logrado entregarle la información, si su sacrificio había valido la pena. 3 días después, mientras yacía en una sala segura del hospital, Hans recibió la respuesta. Un hombre de aspecto brusco con uniforme de coronel del ejército británico entró en su habitación, flanqueado por 2 guardias. «Señor Mueller», dijo el coronel, en tono neutral, «has causado un gran revuelo». Hans intentó sentarse más erguido en su cama de hospital, haciendo una mueca cuando el movimiento empujó su brazo herido. «Señor», dijo con la voz ronca por el desuso, «estoy preparado para afrontar las consecuencias de mis acciones». El coronel lo estudió durante un largo momento. Su rostro era ilegible. Luego, para sorpresa de Hans, acercó una silla y se sentó junto a la cama. «Señor Mueller, soy el coronel Ainsworth. Estoy aquí para informarle que la información que proporcionó ha sido verificada y se ha actuado en consecuencia. Ya está salvando vidas». Una oleada de alivio invadió a Hans, tan intensa que por un momento no pudo hablar. Cuando finalmente encontró su voz, estaba llena de emoción. «La invasión ha comenzado». El coronel Ainsworth asintió. La operación Overlord comenzó el 6 de junio. Su inteligencia sobre los planes de contraofensiva alemanes fue invaluable. Nos permitió ajustar nuestras estrategias y potencialmente salvar miles de vidas. Hans cerró los ojos, dejando que el peso de esta información lo asimilara. Todo lo que había pasado, el dolor, el miedo, la pérdida, todo había valido la pena. «Hay algo más que usted debe saber», continuó el coronel. «La joven que me entregó su información, Sarah Cohen, creo que se llama, ha insistido bastante en verle». Al oír el nombre de Sarah, los ojos de Hans se abrieron de golpe. «¿Está bien? No resultó herida, ¿verdad?». La expresión severa del coronel se suavizó ligeramente. «Ella está bien. Una joven valiente. Ha estado trabajando con nosotros, ayudándonos a decodificar parte de la inteligencia adicional que usted proporcionó. También ha estado respondiendo por usted con bastante vehemencia». Hans sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Sarah siempre había sido fuerte. Siempre había defendido lo que creía. Era una de las cosas que lo había atraído hacia ella. Pero también sabía que su engaño probablemente había destruido cualquier posibilidad de un futuro juntos. «Ahora», dijo el coronel Ainsworth, su tono se volvió más profesional, «tenemos que discutir su situación. Por supuesto, comprende que a pesar del valor de su información, todavía estaba operando como un agente enemigo en suelo británico». Hans asintió lentamente. «Lo entiendo, señor. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo que se considere apropiado». El coronel se reclinó en su silla y miró pensativamente a Hans. «No es tan simple, señor Mueller. Sus acciones nos han colocado en una posición bastante única. Por un lado, ha cometido graves crímenes contra la corona. Por el otro, su deserción y la inteligencia que ha proporcionado ha sido fundamental en nuestro esfuerzo de guerra». Hans escuchó atentamente, sin atreverse apenas a esperar indulgencia. «Después de muchas discusiones», continuó el coronel, «se ha decidido que se le ofrecerá una opción. Primera opción. Será mantenido como prisionero de guerra durante el conflicto, después de lo cual se enfrentará a un tribunal militar para tus acciones». Hans asintió, ya que esperaba algo así. «Y la opción 2, señor». «La opción 2 es más poco convencional», dijo el coronel Ainsworth. «Creemos que usted todavía podría ser útil para la causa aliada. Su conocimiento de las operaciones de inteligencia alemanas, su entrenamiento, sus contactos, todos ellos podrían resultar invaluables. Si está de acuerdo, trabajaría con nosotros, bajo estricta supervisión, por supuesto, para ayudar a contrarrestar los esfuerzos de inteligencia nazis». La oferta tomó a Hans por sorpresa. Era más de lo que se había atrevido a esperar. Una oportunidad no solo de evitar el castigo, sino de trabajar activamente contra el régimen que había llegado a despreciar. «Por supuesto, hay un problema», añadió el coronel. «Aceptar esta oferta significaría cortar todos los vínculos con tu vida pasada. En lo que respecta al mundo, Hans Mueller dejaría de existir. Se te daría una nueva identidad y, después de la guerra,
Tendrías que construir una nueva vida, probablemente lejos de Europa. Nunca más podrás contactar con tu familia o amigos en Alemania. El peso de la decisión pesaba sobre Hans. Pensó en su madre, todavía en Heidelberg, que nunca sabría que había sido de su hijo. Pensó en su padre, cuyo destino nunca descubriría. Pero también pensó en todas las vidas que potencialmente podría salvar, todo el bien que podría hacer. ¿Puedo tener algo de tiempo para considerarlo, señor?, preguntó Hans. El coronel Ainsworth asintió. Tienes hasta mañana por la mañana. Volveré entonces para tomar tu decisión. Cuando el coronel se fue, Hans se hundió nuevamente en sus almohadas, su mente dando vueltas con las implicaciones de la elección que tenía ante él. Fue entonces cuando notó una pequeña figura parada en la puerta. Sara parecía cansada, con círculos oscuros bajo los ojos, pero para Hans nunca había sido más hermosa. Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro, el aire cargado de palabras no dichas. Finalmente, Sara entró en la habitación. Escuché todo, dijo en voz baja. Hans, yo. Sara, lo siento mucho, interrumpió Hans. Nunca quise engañarte. Tienes que creer que lo que tuvimos, lo que tenemos, es real. Sara se sentó en el borde de su cama y tomó su mano sana entre la suya. Lo sé, dijo. Al principio estaba enojado, herido, pero luego pensé en todo lo que arriesgaste, todo lo que sacrificaste. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Hans sintió un rayo de esperanza. Podrás algún día perdonarme. Sara le apretó la mano. Ya lo hice. Pero Hans, ¿qué vas a hacer? Esta decisión es toda tu vida. Hans miró sus manos entrelazadas. No lo sé, admitió. Trabajar contra los nazis, tratar de enmendar las cosas que he hecho, se siente bien. Pero el costo. Estaría sola, dijo Sara en voz baja. Tendrías que empezar de nuevo, convertirte en alguien nuevo. Hans la miró y de repente se le ocurrió una idea. A menos que no estuviera solo. Respiró hondo. Sara, sé que esto es repentino, y sé que no tengo derecho a preguntar, pero si acepto su oferta, ¿considerarías venir conmigo? Después de la guerra, quiero decir, podríamos comenzar una nueva vida juntos. En algún lugar lejos de todo esto. Los ojos de Sara se abrieron con sorpresa. Por un momento de infarto, Hans pensó que se había excedido, pero entonces una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Hans Mueller, dijo, me estás proponiendo matrimonio en un hospital militar mientras estoy bajo vigilancia por ser un espía alemán. A pesar de todo, Hans no pudo evitar reírse. Supongo que sí, dijo, aunque me arrodillaría si pudiera ponerme de pie ahora mismo. La risa de Sara se unió a la de él, un momento de alegría en medio de la gravedad de su situación. Mientras sus risas amainaban, ella lo miró seriamente. Sí, dijo simplemente, decidas lo que decidas, donde quiera que vayas, allí estaré contigo. El peso que había estado presionando el pecho de Hans se levantó. Sintió como si pudiera respirar libremente por primera vez en años. Con Sara a su lado, sabía que podía afrontar cualquier desafío que le aguardara. A la mañana siguiente, cuando el coronel Ainsworth regresó, Hans ya tenía preparada su respuesta. Aceptaría la oferta de trabajar con la inteligencia aliada. Dejaría atrás su antigua vida y abrazaría una nueva, luchando contra el mal al que una vez había servido. Los meses que siguieron fueron intensos y a menudo peligrosos. Hans trabajó incansablemente, utilizando sus conocimientos para ayudar a los aliados a anticipar y contrarrestar las operaciones de inteligencia alemanas. Sus conocimientos resultaron invaluables y contribuyeron a numerosas victorias, tanto grandes como pequeñas. A medida que avanzaba la guerra, la relación de Hans y Sara se profundizó. Se casaron en una pequeña ceremonia privada en la primavera de 1945, apenas unas semanas antes de la rendición de Alemania. Fue un momento agridulce para Hans, sabiendo que su madre nunca sabría de su matrimonio, su nueva vida o los nietos que llegarían en los años venideros. Después de la guerra, fiel a su acuerdo, Hans y Sara recibieron nuevas identidades y se trasladaron a Canadá. Se establecieron en un pequeño pueblo de Ontario,
donde Hans aceptó un trabajo como profesor de alemán en una escuela secundaria y Sara trabajó como enfermera. Para sus vecinos, eran Henry y Sophie Marsal, una pareja tranquila con un ligero acento y tendencia a despertarse de las pesadillas. La transición a la vida civil no fue nada fácil. Hans, ahora Henry, luchó con el peso de su pasado y el miedo constante a ser descubierto. Cada golpe inesperado a la puerta, cada mirada curiosa de un extraño, hacía que su corazón se acelerara. Se encontraría escaneando multitudes en busca de rostros familiares, casi esperando ver a un antiguo colega o supervisor que pudiera exponerlo. Sara, siempre su apoyo, lo ayudó a superar los peores momentos. Ella lo abrazaría durante los terrores nocturnos que lo atormentaban, susurrando palabras tranquilizadoras en la oscuridad. Durante el día, trabajó incansablemente para ayudarlos a construir su nueva vida. Su fuerza y resiliencia fueron una fuente constante de inspiración para Hans. Sus primeros años en Canadá fueron un delicado equilibrio entre establecer sus nuevas identidades y lidiar con el trauma de su pasado. Hans se dedicó a la enseñanza y encontró consuelo en compartir su amor por la lengua y la literatura alemanas con sus alumnos. Tuvo cuidado de ceñirse al plan de estudios, evitando cualquier tema que pudiera generar preguntas incómodas sobre sus propias experiencias en Alemania. Mientras tanto, Sara se convirtió en una figura querida en el hospital local. Su compasión y habilidad como enfermera le valieron el respeto de sus colegas y la gratitud de sus pacientes. Encontró un propósito en su trabajo, viéndolo como una forma de equilibrar la balanza con el sufrimiento que había presenciado durante la guerra. En 1948 nació su primer hijo, una hija a la que llamaron Raquel. Hans abrazó a su hija recién nacida con una mezcla de alegría y terror. Alegría ante el milagro de la nueva vida y terror ante la idea del mundo en el que estaba entrando. Mientras miraba los ojos inocentes de Rachel, hizo un voto silencioso de hacer todo lo que estuviera a su alcance para hacer del mundo un lugar mejor para ella. La llegada de Raquel trajo nuevos desafíos y nuevas alegrías a sus vidas. Hans se sorprendía constantemente ante la simple maravilla de ver crecer a su hija. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada hito fue una celebración de vida y esperanza. Pero con estas alegrías vinieron nuevos temores. ¿Cuánto deberían contarle a Rachel sobre su pasado? ¿Cómo podrían protegerla de las sombras que aún persistían sobre sus vidas? A medida que Rachel crecía, Hans y Sara decidieron contarle una versión simplificada de su historia. Explicaron que habían venido de Europa después de la guerra y que habían cambiado sus nombres por razones de seguridad. Hablaron en términos generales sobre la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando sea difícil. Rachel absorbió estas lecciones con una seriedad superior a su edad, pareciendo comprender instintivamente el peso del pasado de sus padres. En 1953, su familia volvió a crecer con el nacimiento de su hijo, David. Hans, ya más asentado en su nueva vida, abrazó la paternidad con una alegría que a veces le sorprendía. Pasaba horas jugando con sus hijos, contándoles historias, cuidadosamente editadas, de su juventud en Alemania, enseñándoles ajedrez y los conceptos básicos del idioma alemán. Con el paso de los años, Hans encontró cierta paz en su nueva vida. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes y la paranoia menos intensa. Se hizo conocido en la comunidad como un maestro dedicado, respetado por su conocimiento y su capacidad para inspirar el amor por el aprendizaje en sus alumnos. Pero el pasado nunca estuvo lejos. En 1961, el juicio de Adolf Eichmann en Israel devolvió los horrores del régimen nazi a la conciencia pública. Hans observaba las noticias con fascinación enfermiza, incapaz de apartar la mirada pero atormentado por los recuerdos que evocaban. Una noche, después de un día particularmente difícil siguiendo el juicio, Hans se encontró sentado solo en la sala de estar a oscuras, con un vaso de whisky en la mano. Sara lo encontró allí, mirando al vacío con lágrimas en los ojos. «Yo podría haber sido uno de ellos», dijo suavemente mientras ella se sentaba a su lado. «Si no hubiera tomado la decisión que tomé, si no te hubiera conocido, podría haber estado en ese banquillo con Eichmann». Sara tomó su mano y su contacto lo tranquilizó como lo había hecho tantas veces antes. «Pero no lo eres», dijo con firmeza. «Tomaste una decisión diferente. Arriesgaste todo para hacer lo correcto». Hans asintió lentamente, sacando fuerza de sus palabras.
A veces me pregunto si he hecho lo suficiente, admitió. Si alguna vez puedo realmente compensar las cosas que hice, el sistema del que formaba parte. Sara se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras cuidadosamente. Tal vez nunca podamos expiar completamente el pasado, dijo finalmente, pero podemos trabajar todos los días para hacer el mundo un poco mejor. Y Hans, eso es exactamente lo que has estado haciendo. Señaló su modesta casa, las fotografías de sus hijos en las paredes, la pila de ensayos en la mesa de café esperando a que Hans los calificara. Estás moldeando mentes jóvenes, enseñándoles a pensar críticamente, a cuestionar la autoridad. Estás criando a nuestros hijos para que sean compasivos, para que defiendan lo que es correcto. Eso importa, Hans. Importa mucho. Sus palabras fueron un bálsamo para su alma atribulada, como lo habían sido tantas veces a lo largo de los años. Hans la acercó, maravillándose una vez más ante el giro del destino que había traído a esta extraordinaria mujer a su vida. El juicio a Eichmann despertó un renovado interés en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto entre los estudiantes de Hans. Muchos de ellos, nacidos después de la guerra, conocieron por primera vez en detalle estos acontecimientos. Hans se encontró caminando por una línea delicada, queriendo asegurarse de que sus alumnos comprendieran la gravedad de lo que había sucedido, sin revelar su conexión personal con los hechos. Un día, un estudiante le preguntó directamente si había luchado en la guerra. Hans sintió un momento de pánico, pero años de mantener su tapadera le permitieron responder sin problemas. Yo era muy joven cuando terminó la guerra, dijo, lo cual era bastante cierto, pero vi sus efectos de primera mano en Europa antes de venir a Canadá. El estudiante asintió, aceptando esta respuesta, pero la pregunta permaneció con Hans, lo que le hizo preguntarse cuánto tiempo podría seguir ocultando su pasado y si debería hacerlo. A medida que avanzaban los años 60, Hans observó con una mezcla de esperanza y temor cómo el mundo cambiaba a su alrededor. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos le recordó el poder de oponerse a la injusticia, pero también los prejuicios profundamente arraigados que pueden acechar dentro de las sociedades. Las tensiones de la Guerra Fría le trajeron recuerdos de su trabajo de inteligencia, lo que le hizo sentir agradecido por la vida tranquila que llevaba ahora. En 1968, Rachel, que ahora tenía 20 años, volvió a casa de la universidad con una noticia que sacudió a Hans hasta lo más profundo. Había decidido pasar un semestre estudiando en el extranjero, en Alemania. Será una oportunidad increíble para practicar el idioma, papá, dijo emocionada durante la cena, y para aprender más sobre nuestro patrimonio. Hans sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. La idea de que su hija estuviera en Alemania, posiblemente caminando por las mismas calles que él había caminado cuando era joven, lo llenó de un terror que no había sentido en años. Sara, sintiendo su angustia, rápidamente cambió de tema. Pero más tarde esa noche, discutieron la situación en voz baja. No podemos prohibirle que vaya, dijo Sara pragmáticamente. Ella es una adulta ahora, y solo le haría sospechar si reaccionamos con demasiada fuerza. Hans asintió, sabiendo que ella tenía razón, pero aún así lo odiaba. ¿Pero qué pasa si alguien la reconoce? ¿Qué pasa si ella comienza a hacer preguntas sobre nuestra historia familiar? Sara tomó su mano. Su toque era tan reconfortante ahora como lo había sido hace tantos años en Londres. Hans, la guerra ha terminado hace más de 20 años. Las posibilidades de que alguien la reconozca son escasas o nulas. Y si empieza a hacer preguntas, tal vez sea hora de que le digamos toda la verdad. La idea de revelar su pasado a sus hijos aterrorizaba a Hans, pero sabía que Sara tenía razón. Rachel y David ya eran adultos y capaces de comprender las complejidades de las decisiones que había tomado. Entonces, en una cálida tarde de verano, cuando Rachel estaba a punto de partir hacia Alemania en unas pocas semanas, Hans y Sara sentaron a sus hijos y les contaron todo. Hablaron del reclutamiento de Hans en Lauer, de su época como espía en Londres, de su creciente desilusión con el régimen nazi. Les contaron sobre la decisión de Hans de volverse contra sus supervisores, sobre la inteligencia que les proporcionó y que ayudó a salvar vidas aliadas. Rachel y David escucharon en silencio, atónitos, con expresiones de sorpresa, confusión y asombro. Cuando Hans terminó de hablar,
La habitación quedó en silencio por un largo momento. Entonces David, siempre el más franco de los dos, preguntó: ¿por qué nos cuentas esto ahora? Hans miró a Sara y sacó fuerzas de su presencia, como lo había hecho tantas veces antes. «Porque hemos mantenido este secreto durante demasiado tiempo», dijo. «Porque mereces saber la verdad sobre tu historia familiar. ¿Y por qué? Porque estoy cansado de tener miedo». Rachel, con lágrimas en los ojos, extendió la mano y tomó la mano de su padre. «Papá», dijo suavemente, «lo que hiciste fue increíblemente valiente». Hans sintió que se le quitaba un peso de encima ante las palabras de su hija. Había pasado muchos años temiendo su juicio, temiendo que lo vieran como un traidor o un cobarde. Escuchar comprensión e incluso admiración en la voz de Rachel era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. La conversación duró hasta bien entrada la noche, y Rachel y David hicieron preguntas sobre todos los aspectos del pasado de sus padres. Hans y Sara respondieron tan honestamente como pudieron, llenando los vacíos de su historia familiar, que siempre había estado rodeada de misterio. Cuando las primeras luces del amanecer empezaron a colarse por las ventanas, Rachel tomó una decisión. «Todavía quiero ir a Alemania», dijo con firmeza, «pero ahora quiero ir a comprender, para ver de dónde vienes, papá, y tratar de comprender las fuerzas que dieron forma a tu vida». Hans sintió una compleja mezcla de emociones ante las palabras de su hija: orgullo por su madurez y deseo de comprender, miedo por lo que pudiera descubrir y un amor profundo y duradero por esta extraordinaria joven que él y Sara habían criado. La estancia de Rachel en Alemania se convirtió en un viaje de descubrimiento para toda la familia. Escribía largas cartas a casa, describiendo los lugares que visitaba, la gente que conocía, las cicatrices persistentes de la guerra que observaba en el paisaje y la psique del país. Su perspectiva, la de un joven canadiense que ve Alemania por primera vez, ayudó a Hans a ver su tierra natal desde una nueva perspectiva. Una carta en particular destacó. Rachel había visitado Heidelberg, la ciudad donde Hans había crecido. Ella describió su paseo por Filosofensweg, el mismo camino por el que Hans había caminado a menudo con su padre cuando era niño. «Me quedé allí, contemplando la ciudad», escribió Rachel, «y traté de imaginarte como un joven, papá, lleno de sueños y ambiciones. Me preguntaba qué habría pensado el abuelo de las decisiones que tomaste, de las vidas que has construido. Creo que se habría sentido orgulloso». Hans leyó esas palabras con lágrimas en los ojos, sintiendo una conexión con su padre perdido hace mucho tiempo que no había experimentado en décadas. Le respondió a Rachel, compartiéndole recuerdos de su infancia en Heidelberg que había mantenido enterrados durante mucho tiempo. Fue una experiencia catártica que le permitió recuperar partes de su pasado que creía perdidas para siempre. Con el paso de los años, Hans se encontró más en paz con su historia. El miedo a ser descubierto se desvaneció gradualmente y fue reemplazado por un silencioso orgullo por la vida que él y Sara habían construido, por los niños que habían criado y por el impacto positivo que habían tenido en su comunidad. En 1985, 40 años después del final de la guerra, Hans recibió una carta que cambiaría su vida una vez más. Era de un historiador que investigaba el papel de la inteligencia alemana durante la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, el historiador había reunido fragmentos de la historia de Hans y lo había localizado en Canadá. La carta era respetuosa y aseguraba a Hans que el historiador no tenía intención de exponer su identidad sin permiso. En cambio, se acercó con la esperanza de que Hans estuviera dispuesto a compartir sus experiencias para ayudar a llenar los vacíos en el registro histórico. El primer instinto de Hans fue ignorar la carta para proteger la vida que había construido. Pero cuando lo discutió con Sara y sus hijos, comenzó a verlo como una oportunidad para compartir su historia en sus propios términos, para garantizar que las complejidades de sus experiencias no se pierdan en la historia. Después de mucha deliberación, Hans accedió a hablar con el historiador, con la condición de que se protegiera su identidad actual. A lo largo de una serie de entrevistas, compartió su historia completa por primera vez desde su interrogatorio por parte de la inteligencia aliada hace tantos años. El proceso fue emocionalmente agotador y obligó a Hans a revivir algunos de los momentos más oscuros de su vida. Pero también fue catártico, ya que le permitió contextualizar sus experiencias dentro del ámbito más amplio de la historia.
Cuando el libro del historiador se publicó al año siguiente, con la historia de Hans presentada como un estudio de caso anónimo, provocó una nueva conversación sobre las complejidades morales del trabajo de inteligencia y la naturaleza de la redención en tiempos de guerra. Hans leyó el libro con una sensación de distanciamiento surrealista, viendo su vida plasmada en prosa académica. Pero fue el epílogo lo que le conmovió más profundamente. El historiador concluyó: la historia del agente X sirve como un poderoso recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, las elecciones individuales importan. Nos desafía a considerar la naturaleza de la lealtad, la posibilidad de redención y el poder duradero de la conciencia humana. En un mundo que a menudo parece dividido en categorías claras de héroes y villanos, Agente X nos recuerda que la realidad es mucho más compleja. Su historia es un testimonio de la idea de que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente, para levantarse, por lo que es correcto, incluso a un gran costo personal. Hans Mueller, el espía nazi que perdió el brazo pero salvó el alma, murió en 1988, rodeado de su querida familia. Dejó un legado de coraje, sacrificio y el poder duradero de elegir hacer lo correcto, incluso frente a dificultades abrumadoras. En sus últimos días, Hans reflexionó sobre el largo y extraño viaje de su vida. Pensó en el joven que había sido en Heidelberg, lleno de incertidumbre y miedo. Pensó en su estancia en Londres, en el momento en que decidió volverse contra todo lo que le habían enseñado a creer. Pensó en el dolor y la pérdida, el miedo y la duda. Pero sobre todo pensó en Sara, en Raquel y David, en la vida que habían construido juntos. Mientras yacía en su cama de hospital, con su familia reunida a su alrededor, Hans sintió una sensación de paz que lo había esquivado durante gran parte de su vida. Había cometido errores, sí, pero también había encontrado el valor para corregirlos. Había conocido lo peor de la humanidad, pero también había experimentado lo mejor: el amor, el perdón, la oportunidad de redención. Con su último aliento, Hans compartió un último fragmento de sabiduría con sus hijos y nietos. La vida está llena de opciones, dijo en voz baja. Algunas grandes, otras pequeñas. Pero son esas decisiones las que nos definen. Esfuércese siempre por tomar la decisión correcta, incluso cuando sea la más difícil. Y recuerde, nunca es demasiado tarde para cambiar su camino. La historia de Hans Mueller sirve como un poderoso recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, los actos individuales de valentía pueden cambiar el curso de la historia. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones, defender lo que es correcto y reconocer la humanidad en los demás, incluso en aquellos a quienes nos han enseñado a ver como enemigos. Al reflexionar sobre el viaje de Hans, recordamos el poder que cada uno de nosotros tiene para marcar la diferencia, enfrentar la injusticia y elegir la compasión sobre el odio. En un mundo que todavía lucha contra el conflicto y la división, su historia sirve como un faro de esperanza y un llamado a la acción. Sigamos adelante con la lección del sacrificio de Hans Mueller. Esforcémonos por ver la humanidad en todas las personas, tener el coraje de cuestionar nuestras creencias y estar dispuestos a sacrificarnos por lo que es correcto. Porque es a través de tales acciones, grandes y pequeñas, que podemos construir un mundo de paz, comprensión y justicia. En los anales de la Segunda Guerra Mundial hay muchas historias de heroísmo y sacrificio, pero pocos son tan complejos y llenos de matices morales como el de Hans Mueller, el espía nazi que perdió su brazo pero salvó su alma. Su historia nos enseña que la redención es posible, que nunca es tarde para elegir el camino correcto y que, a veces, los mayores actos de heroísmo surgen de los lugares más inesperados. Al concluir esta notable historia, lo invitamos a reflexionar sobre su propia vida, sus propias decisiones. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por lo que crees que es correcto? ¿Cómo puedes marcar la diferencia en tu propia comunidad, en tu propio mundo? Recuerde, la historia no se hace solo con grandes gestos y batallas decisivas. Lo hacen todos los días personas comunes y corrientes que toman decisiones extraordinarias. Hans Mueller fue una de esas personas. ¿Quién será el próximo? Quizás pueda ser tú. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial. Si la historia de Hans te ha conmovido, te animamos a que la compartas con otros. Las lecciones de la historia son demasiado importantes para olvidarlas.
Este es el final de nuestro documental, pero no es el final de la historia. El legado de Hans Moyer y de muchos otros como él sigue vivo en las decisiones que tomamos todos los días. Esforcémonos por ser dignos de su sacrificio, por construir un mundo donde esas opciones ya no sean necesarias. Pero quizás te estés preguntando, ¿qué fue de la familia de Hans después de su fallecimiento? ¿Cómo siguió su historia impactando a quienes dejó atrás? Tomémonos un momento para explorar los efectos en cadena de las decisiones de un hombre a lo largo de generaciones. Rachel, la hija de Hans, quedó profundamente afectada por las revelaciones de su padre y su estancia en Alemania. Inspirada por su historia, siguió una carrera en relaciones internacionales, especializándose en resolución de conflictos. Su trabajo la llevó a regiones devastadas por la guerra en todo el mundo, donde aplicó las lecciones que había aprendido de la vida de su padre, la importancia de la empatía, el poder de la acción individual y la posibilidad de redención. En el año 2011, Rachel se encontró en Bosnia, trabajando en esfuerzos de reconciliación después de los conflictos de los Balcanes. Mientras se sentaba frente a antiguos enemigos, animándolos a ver la humanidad de cada uno, a menudo pensaba en su padre. Ella recordaría cómo él había cruzado líneas de lealtad y nacionalidad en nombre de lo correcto, y eso le dio fuerzas para continuar su difícil trabajo. David, el hijo de Hans, tomó un camino diferente pero igualmente impactante. Conmovido por la historia de su padre y el trabajo de Sara como enfermera, se convirtió en médico, especializándose en el tratamiento de refugiados y víctimas de la guerra. Su trabajo con Médicos Sin Fronteras lo llevó a algunos de los lugares más peligrosos y desesperados de la Tierra. En un campo de refugiados en Sudán en el año 2055, David trató a un niño que había perdido un brazo en la explosión de una bomba. Mientras trabajaba para salvar la vida del niño, no podía evitar pensar en su padre, en el brazo que Hans había sacrificado hacía tanto tiempo. En ese momento, David sintió una profunda conexión con el legado de su padre, la sensación de que estaba continuando el trabajo que Hans había comenzado, el trabajo de curar las heridas de la guerra, tanto físicas como emocionales. Los nietos de Hans también continuaron su legado a su manera. Su nieta mayor se convirtió en historiadora y se centró en la toma de decisiones éticas en tiempos de conflicto. Su nieto, inspirado por la carrera docente de Hans, se convirtió él mismo en educador, siempre enfatizando a sus alumnos la importancia del pensamiento crítico y el coraje moral. Incluso aquellos que nunca conocieron a Hans quedaron conmovidos por su historia. El libro del historiador, con su relato anónimo del agente X, se convirtió en lectura obligatoria en muchos cursos universitarios sobre ética y trabajo de inteligencia. Estudiantes de todo el mundo debatieron las complejidades morales de las elecciones de Hans, lidiando con cuestiones de lealtad, patriotismo y responsabilidad personal. En el año 2015, un cineasta alemán, intrigado por la historia del agente X, comenzó a trabajar en una serie documental que exploraba las vidas de personas que habían resistido al régimen nazi desde dentro. Aunque nunca se usó el nombre real de Hans, su historia formó una parte central de la serie, presentando a una nueva generación el concepto de coraje moral frente al poder autoritario. La serie despertó un renovado interés en las historias de gente corriente que había encontrado la fuerza para resistir durante la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores comenzaron a profundizar más, descubriendo más historias de heroísmo silencioso, de individuos que, como Hans, habían tomado la difícil decisión de oponerse a la injusticia, a menudo a un gran costo personal. En Canadá, la pequeña ciudad de Ontario donde Hans y Sara habían establecido su hogar experimentó un inesperado aumento de interés. Aunque pocos conocían los detalles del pasado de los Marshall, el esquema general de su historia, refugiados que habían reconstruido sus vidas después de la guerra, era bien conocido. La ciudad comenzó a enorgullecerse de su historia como refugio para quienes huían del conflicto, lo que dio lugar a nuevas iniciativas para acoger y apoyar a los refugiados de hoy en día. Sara, que sobrevivió a Hans por casi una década, se convirtió en una figura querida en la comunidad. En sus últimos años, comenzó a compartir versiones cuidadosamente editadas de su historia con grupos escolares locales, enfatizando la importancia de defender las propias creencias y el poder del perdón y la redención. Cuando Sara falleció en 1997, el pueblo se unió para honrar su memoria. En su funeral,
La alcaldesa habló de los Marshall como encarnando los mejores valores canadienses: coraje, compasión y voluntad de dar la bienvenida a los necesitados. Aunque no conocía la historia completa, sus palabras sonaron ciertas para quienes sí la conocían. En el año 2020, mientras el mundo enfrentaba nuevos desafíos y conflictos, los bisnietos de Hans y Sarah descubrieron un alijo de cartas antiguas en el ático de sus padres. Estas cartas, intercambiadas entre Hans y Sarah a lo largo de los años, ofrecieron una visión profundamente personal de sus experiencias durante y después de la guerra. La familia debatió qué hacer con este tesoro de material histórico. Finalmente, decidieron donar las cartas a un museo dedicado a preservar las historias de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, con la condición de que se protegieran los nombres reales de Hans y Sarah. El museo creó una poderosa exhibición en torno a las cartas, usándolas para ilustrar los impactos a largo plazo de la guerra y las luchas actuales de quienes viven con sus recuerdos. Los visitantes de la exposición quedaron profundamente conmovidos por la historia de amor que se esconde en el fondo, la historia de dos personas que se encontraron en medio del caos de la guerra y construyeron una vida juntos en una nueva tierra. Uno de los elementos más conmovedores de la exposición fue la última carta que Hans le había escrito a Sarah, pocos días antes de su muerte. En él reflexionó sobre su vida en común. Mi querida Sarah, al recordar nuestra vida juntos, me siento lleno de asombro y gratitud. Hemos llegado muy lejos de aquellos días oscuros en Londres. A veces todavía no puedo creer que lo hayamos logrado, que hayamos construido esta hermosa vida juntos. Sé que hubo momentos en los que el peso de nuestro pasado se sintió insoportable. Había noches en las que los recuerdos amenazaban con abrumarnos. Pero siempre encontramos el camino de regreso el uno al otro, de regreso a la luz. Has sido mi fuerza, mi conciencia, mi corazón. Sin ti, podría haberme perdido en la oscuridad que una vez me consumió. Me ayudaste a encontrar una manera de vivir con mi pasado, de usarlo como una fuerza para el bien en lugar de dejar que me destruya. Nuestros hijos, nuestros nietos, ellos son nuestro mayor logro. En ellos veo esperanza para el futuro. Sacan lo mejor de nosotros y tengo fe en que seguirán trabajando por un mundo mejor. Al afrontar el final de mi viaje, estoy en paz, independientemente de los errores que cometí, de la oscuridad que alguna vez abracé. Sé que al final elegí el camino correcto, y ese camino me llevó a ti, a nuestra familia, a una vida llena de amor y propósito. Gracias, mi amor, por todo, por tu fuerza, tu perdón, tu creencia inquebrantable en la bondad que puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Tuyo, siempre y para siempre, Hans. Esta carta, más que cualquier otra cosa, resume el mensaje de la vida de Hans. Que el amor, el coraje y la elección de hacer lo correcto pueden, en última instancia, superar incluso los capítulos más oscuros de la historia humana. Al cerrar este capítulo de nuestra exploración de la vida de Hans Moyer, nos queda una profunda sensación del poder de la elección individual. La decisión de un hombre, tomada en un momento de claridad moral en medio de la niebla de la guerra, se extendió a lo largo de décadas, tocó innumerables vidas y contribuyó, en su pequeña medida, a curar las profundas heridas dejadas por la Segunda Guerra Mundial. La historia de Hans nos recuerda que la historia no es solo una secuencia de grandes acontecimientos y fuerzas arrolladoras. Es también la suma de millones de decisiones individuales tomadas por personas comunes y corrientes en circunstancias extraordinarias. Nos desafía a considerar nuestras propias decisiones, a preguntarnos qué defendemos y qué estaríamos dispuestos a sacrificar por nuestros principios. En un mundo que todavía lucha contra los conflictos, los prejuicios y la injusticia, el legado de Hans Moyer sirve tanto de consuelo como de llamado a la acción. Nos asegura que incluso en los tiempos más oscuros, siempre existe la posibilidad de elegir un camino diferente, y nos desafía a tener el coraje de tomar esa decisión, de defender lo que es correcto, incluso cuando ello suponga un gran costo personal. Al enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, llevemos con nosotros las lecciones de la vida de Hans. Esforcémonos por ver la humanidad en todas las personas, incluso en aquellas a quienes nos enseñan a ver como enemigos. Tengamos el coraje de cuestionar nuestras propias creencias y los sistemas de los que formamos parte. Y nunca subestimemos el poder de la acción individual para cambiar el curso de la historia. Porque, al final,
La historia de Hans Moyer no trata solo del viaje de un hombre de la oscuridad a la luz. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, el poder del amor para transformar vidas y la esperanza duradera de que, por oscura que sea la noche, siempre es posible un nuevo amanecer. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias más fascinantes y complejas de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar este documental, te animamos a reflexionar sobre tu propia vida, tus propias elecciones. ¿Cómo puedes contribuir a construir un mundo más justo y pacífico? ¿Cuál será tu legado? Recuerde, todo gran viaje comienza con un solo paso. Todo cambio monumental comienza cuando una persona decide marcar la diferencia. Hans Müller tomó su decisión. Ahora es nuestro turno.